Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Comisión de Educación Superior. Cátedra ANIH 2026. Los grandes retos de la ingeniería y el hábitat en Venezuela. Módulo 3. Riesgo hidroclimático. Análisis, adaptación, mitigación, resiliencia. 22 de junio de 2026. Conferencia número 5. La gestión de riesgo hídrico en América Latina. Avances y retos. Por Mauro Nalesso. Bueno, bien, buenas tardes a todos. Realmente un gusto estar con ustedes en esta última sesión de trabajo. Agradezco altamente a todos los que nos acompañan hoy y que les gusta el fútbol por el gran sacrificio que están haciendo, dado que en este momento está jugando Messi y está jugando Argentina en uno de los partidos de la fase eliminatoria de grupos. Pues nada, yo quiero esencialmente darles la bienvenida a este último día de este módulo que realmente ha girado alrededor del reto de la caracterización y la reducción de riesgos hidroclimáticos. Como ustedes recuerdan, este módulo eh, se ha desarrollado en los últimos 3 días lunes. La primera sesión que tuvimos fue una sesión sumamente interesante y esencialmente focalizada en el abordaje más, digamos, ingenieril, más técnico de los modelos climáticos, de los escenarios de simulación de áreas inundables, etcétera. Luego de eso, hubo una segunda sesión que ya estaba mucho más cercana al tema de estudios de casos reales y tuvimos la oportunidad de presentar dos casos muy interesantes. De hecho, los dos conferencistas tenemos el lujo de que hoy nos acompañan, Juan Antonio Pascual, que lo veo aquí en la sala, y nuestro buen amigo José Luis López. Y allí se veía, bueno, cómo se confronta un poco el tema del modelado y las herramientas que solemos manejar los ingenieros al tratar de enfrentar estos temas con muchos de los retos que se dan en el quehacer de la institucionalidad. Y finalmente, esta conferencia del día de hoy está centrada esencialmente en la última milla. Y aquí es donde deberíamos tratar de reflexionar sobre preguntas que quedaron como un poco sin resolver en las sesiones uno y 2, que era, bueno, cómo lograr que las comunidades se incorporen, cómo lograr que los esfuerzos se sostengan en las instituciones, cuáles son los problemas que se identifican. Entonces, en este sentido es que vamos a tratar de enfocarnos hoy, ¿no? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué pasos se han dado? ¿Qué retos siguen pendientes para tratar de convertir el conocimiento técnico, las herramientas que tenemos, en políticas públicas efectivas, eficientes, sostenibles, igualmente en agendas de acción multiactores que se mantengan alrededor de ese tema? Para evento, para efectos de esto, tenemos en el primer momento realmente es un lujo tener con nosotros a Mauro Naleso. Lo digo no solamente por su sólida formación y larga experiencia en este tema, sino por que sé que él vive con una agenda espantosa de compromiso, siempre está atendiendo miles de cosas porque él es el coordinador para América Latina y el Caribe de lo que en mi opinión es la iniciativa más importante que se viene promoviendo en el continente americano para tratar de incidir de alguna manera en mejorar la sostenibilidad de la gestión del recurso hídrico, ¿no? Entonces Mauro está en Washington y bueno, él va a conducir esta primera sesión de la tarde de hoy. Para hacer una breve semblanza de Mauro, les pudiera decir que Mauro Naleso es ingeniero civil con máster en hidráulica y PhD en modelación hidráulica y hidrológica, con más de 20 años de experiencia académica y profesional en el campo de recursos hídricos, proyectos hidráulicos y monitoreo. El doctor
Naleso fue profesor. Un momento que tengo un problema aquí con esto que no me deja ver. Ajá, ya. Fue profesor de tiempo completo en el Instituto de Mecánico de Fluidos de la Universidad Central de Venezuela. Yo creo que es el equipo de investigación más sólido que ha existido en Venezuela en el abordaje de este tipo de temas. Y estuvo allí durante más de 10 años y durante 3 años fue jefe de la división de investigación. Antes de unirse al Banco Interamericano de Desarrollo, doctor Narezo fue parte del grupo de trabajo que desarrolló los nuevos mapas de riesgo y vulnerabilidad para el riesgo hidrológico para la región del Lacio, en Roma, Italia, incluyendo el desarrollo de las nuevas líneas guías para la elaboración de estudios hidráulicos y para el manejo de riesgos por inundaciones. Actualmente, Mauro, eh, como parte de sus actividades en el Banco Interamericano de Desarrollo, es coordinador del Centro de Soporte Hydrobit para América Latina y el Caribe y que actualmente desarrolla actividades y esfuerzos. De hecho, no solo actualmente, sino acabamos hace poco de celebrar en una reunión que tuvimos 10 años de trabajo y de experiencias y de aprendizaje, tratando de promover esfuerzos que los ha llevado a trabajar con cerca de 150 agencias y más de 20 países en la región. Entonces, bueno, realmente para mí es un gusto dejarlos con Mauro para que nos comparta su presentación. Adelante, Mauro. A ver. Hola, 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 buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale, me alegra. No, bueno, para mí es un placer estar acá, saludarlos a todos, algunas caras conocidas. Para mí es un orgullo de nuevo estar en esta serie de conferencias para mostrar un poco todo el esfuerzo que se ha hecho. Como dijo Alejandro, yo me formé profesionalmente, totalmente en Venezuela. Me gradué, mi carrera la hice en la Universidad Metropolitana, cuando no existía la Escuela de Ingeniería Civil tal cual y como era, y después pasé tuve la suerte de formar parte del Instituto de Mecánica de Fluidos, donde pude tener la oportunidad de verdad formarme con cualquier cantidad de profesionales de alto nivel. Y uno se va dando cuenta cuando se hace más profesional el enorme nivel con el que uno tuvo la oportunidad de trabajar ahí. Gente que no solo se ha quedado en ese momento, sino que siguen avanzando y ha permitido que aparte tengamos algunas de las herramientas cuya aplicación les voy a mostrar el día de hoy, ¿no? Y también suena como feo decirlo, ¿no? Pero tuve la suerte de comenzar mi experiencia como maestría y como asistente de investigación en el Instituto de Mecánica y Fluidos justo el año de la tragedia de Vargas, ¿no? Y eso transformó totalmente mi carrera profesional, ¿no? Al ver lo que el agua es capaz de hacer a nivel de lo que significa mi riesgo, la vulnerabilidad y qué ocurre cuando no tomamos en cuenta todos esos aspectos, pues te cambia la vida, ¿no? Haber podido estar ahí en Barrick básicamente desde la primera semana y después trabajar a lo largo de todos los esfuerzos, pero sobre todo después ir recibiendo a toda la gran cantidad de expertos que venían de todas partes del mundo, y ir entendiendo un poco las filosofías con las que se trabajaban en diversos lugares y todas las experiencias que pude tener a partir de eso, pues moldeó lo que es mi carrera profesional, ¿no? Entonces, para un poco lamento de quien fue mi mentor en aquella época, que todo un personaje increíble en todos los aspectos, que era Marco Falcón, que quería que me dedicara al arrastre de sedimentos, ¿no? Eh, pero bueno, terminé en este campo en donde me he ido desarrollando durante mucho tiempo. Y ahora he tenido la oportunidad, cuando llegué al BID, eh, de comenzar a desarrollar esta iniciativa en donde no solo es el tema de usar modelos para poder, digamos, atacar las problemáticas que hemos tenido, sino también cómo a partir de los modelos tú puedes ir generando diagnósticos operativos, diagnósticos técnicos, incluso diagnósticos financieros que te ayudan a entender ¿Me oyes? qué es lo que realmente se necesita para apoyar estos temas en la región, ¿no? Que es una región bastante compleja, una región bastante renuente a invertir dinero en algunas cosas que son muy necesarias para mover todas estas temáticas. Entonces, lo que yo les voy a presentar hoy es un poco
el marco de lo que es esta iniciativa, de dónde nace, cuáles son las problemáticas que atacamos y después eh, todos los instrumentos que tenemos y cómo los hemos ido incorporando. O sea, en las conferencias anteriores ustedes vieron mucho la parte, se vio mucho la parte técnica, lo que está, ¿no? La física, la matemática, los modelos. Entonces lo que yo ahorita les voy a mostrar es cómo eso se implementa y cómo eso se usa para mover la agenda regional, digamos, de seguridad hídrica y del riesgo hídrico, ¿no? Eso es lo que básicamente les voy a presentar. Yo voy a comenzar a compartir entre Team y entre aquí abajo, ¿verdad? Share. Voy a compartir este. Este es share. Este que está acá. Sí, perfecto, te vemos, Mauro. Modo presentación, pero ahora creo que swap y ahora sí deben estar viendo modo presentación, ¿cierto? Sí, está perfecto. Vale. Entonces, nada, mi función dentro del Banco Interamericano de Desarrollo ha sido un poco apoyar todo el tema de gestión de recursos hídricos, ¿no? Y hay varias formas como esto se apoya. Dando apoyo a los países directamente, el fortalecimiento institucional de los países, y esto hay varias maneras de verlo, o sea, no es solo fortaleciendo las instituciones per se, o sea, los ministerios de obras públicas, los ministerios de agua, los ministerios del ambiente, las agencias, sino también apoyando, pues, trabajando muy fuerte con la academia, que al fin y al cabo son los que producen las capacidades y las fortalezas técnicas y el personal que necesitan esta agencia, pero en muchas ocasiones, ya lo que estamos tratando de fortalecer, los que apoyan los trabajos técnicos que necesitan hacer estas instituciones, ¿no? Entonces, esa es una manera, y la otra manera es trabajando en lo que es la formulación, preparación y ejecución de programas de inversión, ¿no? Que es el core principal de una institución como el Banco Interamericano de Desarrollo, que si bien habla de desarrollo, pero siempre es un banco, ¿no? Entonces, digamos, las inversiones, los programas de inversiones, digamos, son los que nos mueven y mi función aquí es ver cómo ese proceso de creación de una operación se hace cada vez mejor, ¿no? Y les voy a mostrar algunas cosas. De hecho, hemos creado dos metodologías que hoy en día se están estandarizando. Hemos cambiado la manera de hacer algunos desarrollos que les voy a mencionar y de una manera que ya se están comenzando a crear un estándar. Y hay uno que es bastante importante y también les voy a presentar una metodología que es totalmente innovativa que estamos desarrollando, que lo más probable es que también se termine convirtiendo en un estándar a nivel internacional. Entonces, bueno, este es un poco el esquema de la presentación, pero lo primero que voy a hacer es hablar de, digamos, del problema en sí, ¿no? Entonces, como todos ustedes pueden saber y como todos sabemos, pero no le prestamos mucho atención al final, digamos, básicamente todos los países de la región se ven afectados al menos por dos, sino por tres, sino entonces a veces por los tres eventos naturales que más daños causan estadísticamente en nuestro continente, ¿no? Que son las sequías, las tormentas y las inundaciones, ¿no? Casi todos los países tienen al menos un par, y hay países que sufren constantemente los embates de estos tres eventos, ¿no? Estos eventos causan daños anuales entre 6 y 10 mil millones de dólares. Digamos, los eventos, digamos, pero 9 de cada 10 de estos eventos son climáticos, o sea que gran parte de esas pérdidas corresponden a eventos que se encuentran entre sequías, inundaciones o tormentas. El sector de agua y saneamiento en específico de este monto pierde entre el 10 y el 25%, ¿no? La infraestructura que se pierde es entre el 10 y el 25% de este monto anualmente. Algunos datos, por ejemplo, en Paraguay se perdieron 690 millones de dólares por la sequía del 2025. En Argentina se perdieron 375 millones debido a las inundaciones del año pasado. Y un caso bastante conocido, trabajado a nivel financiero, económico, fue la sequía de Sao Paulo en el 2014, que le costó a la Sabespi, en aquel momento público-privada, hoy en día totalmente privada, 450 millones de pérdidas financieras, ¿no? Y además,
le generó un costo adicional de 450 millones para poder operar durante la sequía, ¿no? Entonces, fíjense el tremendo impacto económico que tienen los eventos climáticos en la región desde el punto de vista económico, desde el punto de vista monetario, ¿no? Más allá de lo que, de cuando hablamos también de lo principal que queremos evitar, digamos que son las pérdidas de vida, ¿no? Digamos, lo que queremos mitigar. Ahora, esto es un tema bastante importante, ¿no? Que entra dentro de lo que nosotros intentamos hacer. Y es una frase que se viene acuñando ya desde varios años. Y es el tema de que los desastres naturales en sí no existen, ¿no? Siempre es resultado de acciones humanas. O sea, la mayoría de las sequías que hemos evaluado, que han ocurrido en las regiones en los últimos 50 años, y de hecho yo trabajé como tutor, no como tutor, como jurado en una tesis que trabajó básicamente estos temas, una tesis muy buena, donde demuestra que el efecto del cambio climático no es en sí el primer promotor de las grandes sequías, sino que es la falta de gestión, la falta de manejo y el incremento constante de las demandas, ¿no? Digamos, y la falta de adaptación de esos embalses a las nuevas condiciones, ¿no? Que son mayor demanda, cambio en los usos de suelo y sí, el efecto también de lo que ha sido el cambio climático, ¿no? Y esto ocurre también con las inundaciones. Hay que recordar que el incremento de las pérdidas económicas y de vida por las inundaciones no tiene mucho que ver con que los caudales sean más altos o con que necesariamente está lloviendo más, es porque cada vez tenemos más personas viviendo en lugares que son de amenaza alta, ¿no? Entonces estamos incrementando el riesgo. Y con todos estos temas, con todos estos temas que les estoy mencionando, lo que obtenemos es, digamos, destrucciones totales y parciales de la infraestructura, interrupciones de servicio, lo cual significa para una empresa o para una agencia interrupción de ingresos operativos. En cuanto a sequía, evidentemente no podemos producir agua potable, por lo tanto se pierde un servicio, pero además aumentan costos porque esa agua la tienes que servir de otro lado. Eso sin contar como el caso de la sequía en Bolivia para también el año 2016-17, en donde básicamente casi se produce, digamos, un desorden público civil por la desesperación de la gente que no tenía. Otra sequía que fue producida 100%, digamos, por un mal manejo de los embalses, pero que llevó a la generación de un plan de manejo de sequía que hoy en día es referencia y referencial para toda la región, ¿no? Después, digamos, no menos importante que las pérdidas económicas, digamos, son las pérdidas financieras, ¿no? Los eventos causan caídas significativas en los ingresos y generan altos costos de recuperación. Y esto es importante porque el sector de agua y saneamiento normalmente es un sector bastante débil si lo comparamos con el sector energético. ¿Okay? Entonces, las empresas no tienen y los países no tienen la capacidad de invertir lo que hace falta muchas veces para recuperar el servicio, ¿no? Y la brecha que hay actualmente en el sector es muy grande. Entonces, cada vez que viene un evento, se para la posibilidad de cerrar la brecha que hay en el saneamiento porque es necesario recuperarse de los daños, reconstruir infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que viene en esto es que, y es un tema que estamos trabajando, es que es importante comenzar a pensar desde antes en qué tenemos que invertir, de tal manera de apoyar lo que se llama el aumento de la resiliencia de la infraestructura y del sector, y de esa manera, al atacar el problema antes, disminuimos los costos, ¿no? Y eso es una estadística ya muy conocida, en donde, al menos por inundaciones, se estima que el cambio es 1 a 4, ¿no? O sea, por cada dólar que se invierte en adaptación al evento o a la resiliencia a un evento, se ahorran $4 que habría que gastar en recuperación y reponer infraestructura que se daña por esos eventos. Y esto es parte del determinante del problema. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Y es lo que explica un poco del tema que el desastre natural no existe. El tema es que nosotros tenemos un ambiente natural en donde de toda la vida y donde siempre van a ocurrir eventos que pueden ser más extremos o menos extremos, pero realmente una vez que ocurre, que reside ese evento, más allá de cambios morfológicos o pequeños cambios que puedan ocurrir en el sistema, realmente no ocurre nada. Es decir, existe una amenaza, pero luego no hay ninguna posibilidad de una pérdida o ninguna posibilidad
de algún tipo de daño. Ahora, si nosotros esa zona la vemos muy bien y pensamos que es muy hermosa para que sea habitada, o simplemente ya las zonas donde se podía habitar ya están y necesitamos comenzar a estructurar y vamos cambiando la estructura de ese sistema y generamos, digamos, un riesgo, ¿no? Ponemos gente en esa misma zona que ya sabemos o deberíamos saber que se inunda, generamos un riesgo que nos termina generando vulnerabilidades, ¿no? Entonces, este es el desastre. El ser humano colocándose donde no debe, en condiciones que no debe, ¿no? Y eso es siempre lo que termina en el desastre. Entonces, eso es bastante importante. Ahora, lamentablemente, en la grandísima mayoría de los casos, yo creo que en el 99, no podemos, nunca tenemos la oportunidad de arrancar desde la imagen de arriba, sino que tenemos que arrancar ya desde las imágenes de abajo, ¿no? Y tratar de ver cómo resolvemos ese problema, cómo reducimos en lo posible el riesgo, cómo reducimos la vulnerabilidad, cómo reducimos las pérdidas de vida y cómo reducimos las pérdidas económicas y financieras. Entonces, tenemos eventos climáticos extremos, tenemos los temas de crecimiento poblacional, tenemos el aumento de la mancha urbana, tenemos los temas de cambio de uso del suelo, que son las cosas más dramáticas. Y esto es lo que ayuda a generar cada vez más riesgo, ¿no? Tanto de sequías como de inundaciones. Esto lo pueden ver en cualquiera de los aspectos. Y eso evidentemente afecta a la seguridad hídrica, pero si afectamos seguridad hídrica, afectamos la seguridad alimentaria. Y en una región como América Latina, con la matriz hidroeléctrica que tenemos, terminamos afectando también la seguridad eléctrica, energética de la región. Pero no solo eso, también terminamos afectando la integridad de las estructuras. Entonces, todos estos cambios que no podemos controlar, porque realmente es muy difícil que vamos a poder controlar el aumento de la marcha urbana, la constante generación de cambios en los usos de suelo, el crecimiento poblacional, y mucho menos podemos controlar, digamos, los eventos extremos que seguirán existiendo y con el cambio climático, porque, digamos, es un tema que existe, que no se puede ocultar y que, digamos, cada vez digamos, puede hacer que estos eventos sí tengan un poco más intensidad, pero sobre todo los periodos, los eventos más regulares, ¿no? Y esto, digamos, lo que afecta es, sumado al tema de las manchas urbanas y a los cambios de uso del suelo, incrementa, digamos, los riesgos en las zonas urbanas de inundaciones y sequías en las zonas más secas, ¿no? Entonces, pero estos temas no los podemos realmente controlar. Entonces tenemos que ver cómo nosotros atacamos la situación para ayudar a reducir el riesgo. Y para eso necesitamos entender qué es lo que está mal. Esto fue un estudio que yo siempre lo pongo, me encanta. Lo hizo Fundación del Chile para Chile. Y fue un análisis bien comprensivo a nivel territorial y científico para encontrar qué ocurría con la escasez hídrica en Chile. ¿Cuáles eran las determinantes para la escasez hídrica que ocurre constantemente en Chile? Y bueno, fuimos viendo, digamos, estos tipos de elementos. Fíjense que entre los tres primeros lugares no está la disminución de la oferta. O sea, no está que haya realmente menos agua, ¿no? Y es interesante este tema, porque encima del tema de la disponibilidad está el tema de la contaminación de las aguas. Y después viene lo que sabemos que es el enemigo número uno, digamos, en la disponibilidad hídrica, que es el incremento de la demanda, que es un tema que es muy difícil de controlar y que está bastante fuera de control en muchas zonas. Pero el primero de largo es la mala gestión y la toma de decisiones. No que no haya gobernanza, o no que no haya estructura de gobernanza, no que no haya planes, pero es que no se ejecutan, no se toman las decisiones adecuadas. ¿Por qué no se toman las decisiones adecuadas? Porque no se están usando los instrumentos adecuados, porque la gente piensa, digamos, que los datos, la información, son un tema secundario en la gestión de recursos hídricos cuando realmente es lo primero. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos resolver ese tema? Bueno, nosotros se generó esta que se llama, a partir de la pirámide de conocimiento, generamos esta pirámide para lo que es la gestión de la seguridad hídrica y la toma de decisiones. Y esta pirámide tiene que tener una base fundamental, que es la data, el monitoreo, ¿no? Es otro tema que hemos estado trabajando mucho en la región de la mano de la OMM. Hemos hecho un montón de análisis en varios países y estamos generando programas de inversión convenciendo a los países, y hemos ya convencido a algunos, de que tienen que invertir en mejorar los sistemas nacionales de hidrometeorología, porque esa es la base para todo lo demás. Entonces, esa data, después hay que procesarla. O sea, la data es historia. Hay que generar futuro con esa data. Y aquí es donde están los modelos, ¿no? Todos los modelos. Eso es el modelo, el mundo que también estamos trabajando en muchos niveles, no solo los modelos hidrológicos, hidráulicos, los modelos también de forecasting, ¿no? Para tratar
de estimar mejor, digamos, sobre todo el futuro a mediano, a corto y mediano plazo y a largo plazo, sin irnos tan lejos como los modelos, como hacen los modelos de cambio climático, que nos dan una directriz a dónde seguir, pero que hay que ver con mucho cuidado porque sabemos, digamos, toda la incertidumbre que puede tener. Pero todo ese trabajo que se hace para los modelos climáticos ha servido para dar un gran avance, un tremendo avance en lo que son los sistemas de pronóstico a corto y a mediano plazo, que al final es lo que usan las empresas para tomar decisiones. Entonces, una vez que tenemos esa data, no podemos dejar que esa data se quede en las computadoras de los técnicos. Y hay que generar sistemas. Cualquier cosa hay que generar sistemas que permitan utilizar esta información. Esos son los sistemas de información, son los sistemas de soporte a la toma de decisiones, son los sistemas de alerta temprana. Y una vez que nosotros tenemos esos sistemas y esa información está ahí y sabemos cómo tomar la decisión en base a la data, entonces nosotros ya podemos tomar decisiones certeras, podemos desarrollar las políticas públicas, podemos desarrollar digamos, las normativas y las regulaciones y podemos desarrollar los planes de inversión. Este es el orden. Muchas veces se hace al revés, se quiere partir del último pico y es imposible hacer eso sin tenerlo de abajo. Es imposible, nunca ha salido bien empezar tratando de generar planes que no están basados en ciencia porque los planes no se monitorean, no se les puede dar seguimiento y no se puede comprobar si se están cumpliendo o no. Y lo mismo pasa con las normas y lo mismo pasa con los planes de gestión de embalse, lo mismo pasa con, digamos, los temas operativos, digamos, del sector de agua, ¿no? Entonces, y es aquí cuando llega, digamos, la gobernanza. ¿Cómo nosotros aportamos a eso? Dentro del Centro de Soporte Hidrovit tenemos, como les digo, bastantes actividades, temas de fortalecimiento institucional, transferencia tecnológica, gestión de la información y diálogo constante, ¿no? Con las autoridades, ¿no? Con las autoridades y las agencias. Y hemos generado una serie de actividades para fortalecer estos puntos, ¿no? En donde está ver qué necesidades hay, dialogar constantemente para ver cómo podemos mejorar, buscar cómo mejoramos las capacidades, ver qué tipos de estudios hacen falta, por qué no se pueden hacer ciertos tipos de estudios, entonces trabajemos esa base para ver cómo podemos mejorar los estudios que se hacen. Y después, digamos, un diálogo constante que lleva un ciclo que lleva siempre fortalecimiento institucional, porque recordemos que nuestra región tiene un gran problema y es la rápida rotación de personal en las agencias. Y las agencias, muchas agencias tienen personal que rota mucho, muchas agencias no tienen personal para hacer las actividades y aquí es donde queremos amarrar a la universidad con esas agencias para que la universidad sea el motor científico, por decirlo de alguna manera, que le produzca los datos a la agencia y la agencia es la dueña de los datos y es la generadora, digamos, de las soluciones. Y esto lo estamos haciendo ya en algunos países. Algunos datos de lo que hemos hecho, hemos generado desde el 2018, y esto es una cifra bastante importante, 5.500 millones en aprobación. Eso significa que nosotros, apoyando con estudios técnicos, validando estudios técnicos, hemos verificado que lo que está escrito en un documento es válido, funciona, se incluye en el documento de la operación y se va a la aprobación, ¿no? Y esto lo hacemos trabajando con los equipos de los gobiernos, con los equipos del banco, ¿no? Y ha sido un proceso bastante, bastante exitoso. Y más allá, tenemos todos las otras agencias donde técnicos específicos, especializados, los grupos especializados, hemos ya capacitado más de 1.000. Esto no incluye las capacitaciones que se hacen a las universidades o que otras agencias colaboradoras han hecho. Hemos capacitado muchas más personas, pero constantemente estamos capacitando gente y dando licencias a una gran, digamos, cantidad de agencias. Y esos 38 programas de inversión, bien, aquí está, es multisectorial. O sea, transporte es un gran usuario. Ya les voy a mostrar, aquí creamos una de las metodologías que se está volviendo, ya es un estándar para el BID y se está volviendo un estándar también fuera del BID. Después está el sector donde yo trabajo, que evidentemente es agua y saneamiento es el mayor, pero también hemos apoyado urbanismo y desarrollo, temas de desarrollo urbano, hemos apoyado temas de mitigación de desastres y agricultura y hemos apoyado al sector de energía también, ¿no? Y aquí están más o menos algunos datos, digamos, de cómo ha ido ese aporte. Actualmente ya estamos de alguna manera apoyando este año 4 operaciones más. Y hay unos datos interesantes que les voy a ir mostrando a medida que les vaya
presentando, digamos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Entonces, ahorita aquí, ¿cuáles son nuestras herramientas? La primera que les voy a mostrar es algo que está en desarrollo, es algo bastante único, que parte de una metodología fue diseñado en Holanda para transporte. En Holanda, como saben, los Países Bajos, Holanda no, los Países Bajos, este, tienen un problema de inundación constante. Entonces ellos generaron, como tenían que reparar calles casi inundadas, desarrollaron una metodología que les ayudó a identificar, usando sistemas de información geográfica y básicamente, principalmente de topografía, cuáles eran las zonas que eran propensas a inundarse, ¿no? Y entonces ellos priorizaban en función de esto dónde tenían que invertir. Esa metodología se trajo a transporte, con quien yo he tenido la oportunidad de colaborar en esto desde hace ya aproximadamente 5 años, y se mejoró esa metodología, incluye muchos otros riesgos para priorizar inversiones en transporte. Y lo que estamos haciendo nosotros ahorita es generar esta misma metodología para el sector de agua y saneamiento, de tal manera de poder, entre otros lados, priorizar inversiones en base a niveles de riesgo y vulnerabilidad en la infraestructura del sector, porque no podemos implementar resiliencia en todas las infraestructuras. O sea, no podemos hacerlo al mismo tiempo, no hay suficiente dinero, nadie va a tener suficiente dinero. Para esto hay que saber dónde debemos comenzar a invertir. Con esto queremos reducir los costos económicos y financieros relacionados no solo con la pérdida de infraestructura, sino también por la pérdida de servicio. Ahora les voy a mostrar un esquema de cómo esto va a funcionar. Determinar qué acciones podemos implementar para reducir el impacto de las amenazas naturales en las infraestructuras y tomar decisiones basadas en ciencia dentro del futuro climático incierto como un beneficio adicional, ¿no?, a todo esto. Y en resumen, lo que queremos es hacer un uso eficiente, eficaz y duradero de los recursos, que como ya les he dicho varias veces, son muy limitados, ¿no?, para implementar la resiliencia al sector contra las amenazas naturales y con esto buscar que cada vez haya menos pérdidas de servicios, que cada vez se reduzcan más las pérdidas que tenemos por los eventos. Y esta es la manera como funciona. Es decir, nosotros lo primero que hacemos es encontrar, digamos, el repertorio total de la infraestructura que está en un país, o en una agencia, o en una provincia, o en un estado, dependiendo del tamaño del país o de la agencia. Y en esa infraestructura identificamos las criticidades y las vulnerabilidades. Es decir, ¿no? Y dentro de eso está, bueno, cuánta población sirve, de dónde se surte, y las vulnerabilidades, digamos, de qué material está hecho, tiene redundancia o no tiene redundancia. Y cuando tú tienes toda esa información, que es bastante amplia, la cruzas con la información de las amenazas. Estos son todas amenazas o hidroclimáticas, pero geofísicas también, es decir, sismos, movimientos de masa, etcétera, etcétera. Y una vez que haces esto, apoyado por curvas de vulnerabilidad, que algunas están hechas, sobre todo para inundaciones, de lo que es infraestructura física, hay mucho adelantado, pero después tenemos infraestructura que no, y tenemos todas las curvas diseñadas para las pérdidas financieras, ¿no? Que eso es algo, digamos, bastante innovador. Y para los temas de operaciones, entonces tú cruzas amenaza con la exposición para identificar riesgo, identificas diferentes niveles de vulnerabilidad en base a potencial pérdida por el evento. ¿Cuánto es la pérdida económica posible? Pero ¿cuánto es la pérdida de servicio? Y si es redundante o no ese servicio. Y con eso lo que obtienes son una serie de estadísticas que te identifican los daños, mapas de pérdida y el mapa total y la tabla y el mapa total de priorización. Y de esta manera tú generas un orden de cómo tú debes invertir en función de reducir riesgo, ¿no? Y esto es una cosa que no se hace de esa manera, sino hoy en día se hace bastante al ojo, ¿no? Y para empresas pequeñas esto es simple, pero para empresas que manejan países o para empresas muy grandes es un tema que ha sido muy complicado. Entonces, estamos generando toda esta metodología. ¿Y qué pasa cuando ya hicimos esta metodología? Cuando ya hicimos esta metodología viene la parte de cómo implementamos la resiliencia en esas infraestructuras o en esas operaciones de esa infraestructura para ya que se tome en cuenta este elemento después de la priorización. Y aquí es donde tenemos nuestras herramientas, ¿no? Las primeras dos de ellas, el Hidromic One y el ALOC, son para gestión de recursos hídricos. Esto es para temas de distribución de agua multisectorial, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver, esto es para reducir sobre todo riesgos para los temas de sequías,
pero para establecer también planes de manejo, planes de desarrollo basados en agua. Y, por ejemplo, aquí, una gestión aquí, como está, una gestión sostenible de recursos hídricos, sistema de soporte a la toma de decisiones, planificación y priorización de inversiones, porque aquí hay otro elemento que no estamos mencionando, que viene antes de posiblemente se llama el Hydrobit Nexus, lo estamos empezando a implementar y les voy a mostrar un caso, en donde podemos dar horizontes de inversión. Y una vez que tenemos los horizontes de inversión dados, bajamos a lo que es el ALOC, que es donde ponemos las demandas, y ahí sí planificamos qué tipo de inversión tenemos que hacer para asegurar la sostenibilidad, digamos, de la cuenca. Entonces, digamos, tenemos varios niveles dentro del mismo esquema, y aquí está, digamos, todo lo que son también los planes de sequía. Entonces, bueno, estos son los diferentes tipos de proyectos más grandes, digamos, los proyectos más importantes que hemos hecho a lo largo de toda la región. Y algunos ejemplos de ellos es, por ejemplo, el plan de inversión a mediano y largo plazo para la ciudad de Tegucigalpa, que es un sistema bastante comprometido porque está a altura, digamos, ya no tiene muchas cuencas, y traer agua a otras cuencas es tremendamente costoso. Entonces buscamos un esquema de priorización eh, para los usos y de operación para los embalses que tienen, para ver cuáles son, cómo tenemos que ir haciendo esa inversión antes de poder tener que atraer agua, digamos, de otras cuencas. Y eso posteriormente, evidentemente con todos los escenarios también de cambio climático, digamos, todo después lo extendimos de Tegucigalpa, digamos, lo que es el Arco Seco, y terminó siendo el programa de balance hídrico de Honduras a nivel nacional. Hoy en día todo el balance hídrico de Honduras está hecho, lo tenemos y está para ser actualizado. Actualmente estamos en gestiones para ver quién va a operar este balance hídrico, dónde lo vamos a montar. Había una iniciativa muy buena que se llamaba Agua de Honduras. Esta iniciativa estaba financiada por USAID. Imagino que no sigo porque imagino que todos saben qué pasó con esa iniciativa. Pero, digamos, todo el balance hídrico de Honduras está ya hecho con todas las demandas y todas las zonas hídricas para poder ser actualizado y apoyar lo que es la toma de decisiones, incluyendo, digamos, ese plan de inversiones que vimos. Otro tema importante que hemos estado trabajando es el apoyo a la gestión de la cuenca del Magdalena, digamos, una de las cuencas más importantes ambiental y económicamente de Colombia. Y aquí lo que hicimos fue generar un modelo que aún hoy se está trabajando para expandirlo, que genera indicadores para poder gestionar y contabilizar el plan de manejo de la cuenca, ¿no? Esta es otra manera de ayudar a través de la tecnología. Ellos generaron el plan de gestión ambiental de la cuenca, digamos, el modelo que ayuda es generarlo. Y particularmente algunas agencias como la CAR de Bogotá o la Corporación Autónoma de la CMB están usando partes de este sistema que se creó para su propia apoyo a la propia gestión de los recursos hídricos que usan como agencia, ¿no? Entonces, digamos, hay un gran plan, pero internamente hay algunas corporaciones que ya están usando este sistema para su propia gestión de sus embalses y la cantidad de agua que pueden abastecer, digamos, a sus ciudades. Otro caso bastante interesante, porque es nuestro sistema de soporte a las decisiones más avanzado que hemos implementado, es para el servicio de agua potable y alcantarillado de Lima. Aquí, digamos, tenemos todo el esquema completo de oferta, pero también de demandas, trasvases, embalses, zonas de puentes. Y una de las cosas que hace bastante interesante este modelo es que tiene data en tiempo real. Perú tiene un modelo bastante avanzado y eficiente que genera data para todo el Perú, que se llama el PISCO, y que con este proyecto nosotros ayudamos a mejorar el tema de forecasting a corto y mediano plazo, de tal manera que la data va entrando en tiempo real y ellos pueden ver qué está ocurriendo en las cuencas y poder planificar con semanas de antelación cómo manejar sus embalses, ¿no? Esto tiene también un sistema de optimización de embalses. Tú puedes ver aquí, digamos, toda la infraestructura y cómo operarla. Y puedes planificar qué va a ocurrir el segundo semestre, porque saben que Lima es una zona tremendamente árida, y Sedapal es muy eficiente manejando los recursos, pero además puedes informar a la población en base a la ciencia por qué tienes que tomar algunas decisiones en base a la disponibilidad hídrica. Eso es algo que no tenían y ahora sí lo tienen, ¿no? Y esta iniciativa está basada en el FUSE, que es una herramienta que permite incorporar diferentes modelos, pero también toda la data, y es muy fácil de manejar, y con esto se genera todos los resultados. Y algo similar se está ya implementando en la cuenca Catari de Bolivia, y lo vamos a replicar en algunas otras cuencas. Adicionalmente también
algunas cuencas transfronterizas que vamos a empezar a trabajar ahora, como la cuenca del río Bermejo, donde tenemos tiempo trabajando y vamos a implementar un sistema similar. Esta es una cuenca entre Bolivia y Argentina, muy importante, sobre todo uno de nuestros socios principales, que es la Coreve, que tiene con nosotros más de 12 años, digamos, apoyando esto de Hidrovit y trabajando con Hidrovit. Y otra cuenca donde también vamos a estar trabajando es la cuenca del Trifinio, digamos que entre Guatemala, El Salvador y Honduras, que es una cuenca bastante interesante. Pero un tema importante, el más grande que hemos estado trabajando ahora, que es el modelo hidrológico de la cuenca del Amazonas. Toda la Amazonía cuenta hoy con un modelo hidrovit funcional, completamente funcional, para el cual hubo ser el equipo de la Universidad de Maryland, que fue la que trabajó en esto, eh, liderado por también un venezolano, el doctor Fernando Miralles, que ustedes conocerán. Tuve la suerte que también fuera parte, junto con Reinaldo García, de mi comité de tesis doctoral. Desarrollaron este sistema, lo paralelizaron, porque se pueden imaginar la cantidad de computación que hay para esto. Y este sistema está hoy operativo en la página del ORA, lo pueden ver, que es el Observatorio Regional Amazónico. No solo produce toda la data y te puedes ver diferentes escenarios correspondientes, digamos, a lo que está pasando en el Amazonas y puede potencialmente pasar en toda la cuenca amazónica bajo diferentes escenarios, sino que hicieron un modelado también utilizando la metodología WARIF para planificación de usos en el mediano y el largo plazo, identificando cuáles son los horizontes de inversión ambientales y urbanos, industriales y agriculturales, y agricultura, eh, para que tú necesites para mantener, digamos la sostenibilidad del sistema e identificar posibles competiciones, digamos, por agua en la zona amazónica. Esto es sumamente interesante, toda la data y todo el modelo lo pueden ver en la página del ORA, y hoy en día esto lo vamos a utilizar para establecer planes particulares de inversión en algunas zonas de Colombia y de Perú, pensando en expandir esto, digamos, a otras cuencas, digamos, también amazónicas. Pero este es el modelo hidrológico más grande que existe en toda la región de América Latina y el Caribe, probablemente uno de los más grandes también a nivel, digamos, mundial, y uno de los más importantes por la zona donde trabaja. Entonces, digamos, estos son de los tipos de obras, y con esto, de nuevo, con esto lo que hacemos es generar data, y con esto se generan planes de inversión, que después se invierte, y todo esto está basado en ciencia. O sea, hay una base científica en todo lo que se está haciendo y por qué se tiene que hacer esa inversión y por qué no otra, y por qué ahí y por qué no en otro lugar, ¿no? Todo esto que les estaba mostrando. Y eso en los temas de gestión de recursos hídricos, en donde también entran a formar parte, evidentemente, todo esto apoya lo que es la gestión de la sequía, ¿no? Y después tenemos otro grupo totalmente, otro modelo totalmente diferente, que es el Hydrobic Flood, del cual ya escucharon hablar también con Reinaldo, que lo explicó bastante bien, que ha sido una herramienta que de verdad ha cambiado, digamos, epocalmente cómo en el BID se hacían los estudios para preparación de operaciones, ¿no? Y, digamos, las agencias lo han recibido de muy buen ánimo, porque, digamos, este es un modelo que está a nivel, y yo diría superior, de la gran mayoría de modelos comerciales que existen, y adicionalmente gratis y con soporte técnico gratis. Entonces, esto, digamos, es un mayor avance. Muchas de las empresas o trabajaban con el E-Class 1.0 o les daban algunos, o últimamente algunos con 2, otros con modelos que son buenos, pero son muy engorrosos y muy lentos. No voy a decir, digamos, no voy a mencionar ningún tipo de nombre para no estar en temas, pero muchos comerciales, algunos no comerciales. Nosotros les queríamos dar un modelo que fuera eficiente. Bueno, no voy a hablar del modelo porque ya hablaron, creo que bastante del modelo, pero sí les quiero mostrar los avances que hemos logrado mediante la aplicación de este modelo. Aquí algunos de los proyectos más grandes que hemos desarrollado, de las inversiones más grandes y algunos proyectos importantes que se han hecho utilizando este modelo, básicamente toda la región. Y hemos estado, esto es una de las primeras cosas, yo creo que uno de estos cambios epocales que han ocurrido en cómo se evalúa, analiza y diseña obras, que son los de drenaje urbano, ¿no? Los microdrenajes urbanos. Y es porque normalmente los drenajes urbanos se utilizan solamente utilizando el EPA Swing, ¿no? Que es uno de los modelos más utilizados. Y lo que tú haces es dimensionar el ducto, y si el ducto está dimensionado, pues tú asumes que todo funciona, y si ves en determinado momento para analizar qué pasa cuando hay una sobrecarga, bueno, se hacían estudios de líneas de energía, se estimaba más o menos que inundaba, pero había un gran problema en todo eso. Tú asumes que el agua está entrando
en el sistema. Y eso es un tremendo error que hace que la gran mayoría de los sistemas de drenaje en muchas de las ciudades de la región, sobre todo aquellas que pueden tener calles con algún tipo de pendiente elevada y no muy planas, estén mal diseñados. Esto es un ejemplo de una de las cosas que he logrado apoyar con este modelo, un proyecto en Brasil, en donde hay una zona que tenía una gran pendiente y terminaba inundando, esto es un casco histórico de la ciudad de São Luis, terminaba inundando el mercado, ¿no? Entonces, ellos querían reducir estas, estas inundaciones, ¿no? Y qué es lo que hicieron? Diseñaron el sistema de drenaje. Y nos pidieron que si podíamos evaluar, para ver si estaba bien. Y yo dice, como estábamos utilizando este modelo, se me ocurrió, digamos, acoplar las dos cosas, porque es muy sencillo acoplar las dos cosas. Y nos dimos cuenta que independientemente de lo que hicieras, el agua simplemente no entraba en el sistema. Es porque la pendiente era talmente tan grande que como ellos lo tenían diseñado, el agua no entraba en el sistema de drenaje, ¿no? Y se terminaba inundando. En vez de reducir lo que quería reducir, reducía simplemente 10 centímetros de inundación, pero seguía siendo una inundación grave. Entonces, gracias a eso, pudieron reestructurar, digamos, la manera como estaban diseñando e incorporar obras adicionales que les permitían reducir más. Pero esto es algo que ha cambiado, digamos, está cambiando poco a poco el estándar de cómo se evalúan y diseñan los drenajes. Esto es algo totalmente nuevo. Es tan nuevo que el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos ahora está corriendo y recientemente va a sacar un beta en donde ellos también están uniendo el HEC-RAS con el LEPA, porque ellos no tenían esto hecho. Y otras herramientas computacionales también están corriendo para hacer esta incorporación. Y eso lo que significa eso es que este esfuerzo que hicimos junto con Hidronia en el BID se está volviendo un estándar internacional. Y dentro de algunos años, espero más rápido que lento, porque esto es algo bastante serio, este va a ser el estándar de cómo se van a simular los sistemas de drenaje urbano, ¿no? Y es un esfuerzo importante, que yo considero bastante importante que se ha hecho en el mundo. Esto es un programa de inversión que se hizo en El Salvador, que se apoyó totalmente con las herramientas. Aquí hay un poco de todo. Se hicieron algunas pruebas con drenaje urbano y se hizo un diseño de algunas lagunas de, de laminación. ¿Qué es lo importante de esto? Cuando nosotros llegamos no había nada ahí. Y básicamente la situación en la que estaba, no era posible seguir adelante con el proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Tenemos el Hydrovit Flood. Por suerte, la gente de la DAGER de El Salvador es gente técnicamente muy bien preparada, que también sabe trabajar con modelos, y dijimos, nos fuimos para allá de misión, nos sentamos un día entero, danos los diseños de las lagunas, y mientras tanto se trabajó con la hidrología, se preparó la hidrología, se verificó la hidrología, se calibró el modelo, porque por suerte había datos para calibrar el modelo, se colocaron eso y fuimos probando soluciones hasta que encontramos una solución adecuada para el problema. Entonces, de no tener estudios, gracias a poder tener un modelo así eficiente y tener gente que colaboraba con esto, logramos salir de esos 2 días de reuniones para la JER con los diseños aprobados por el gobierno y por el BID para esta operación. Y pudimos ir y se pudo aprobar esta operación que actualmente va a comenzar, digamos, la ejecución, ¿no? Y no solo eso, sino que esto causó que se generara un clip en donde vamos a apoyar el año que viene a otras ciudades dentro de El Salvador. Pero eso es lo importante de tener este tipo de herramientas, digamos, para este tipo de implementaciones. Y ahora, evidentemente, eventualmente se va a capacitar gente de la DACER para que pueda usar, digamos, este modelo, ¿no? Entonces, esto es otro de los ejemplos. Esto es otro ejemplo muy viejo. Esto es del principio de Hydrovit Float, es la isla de Victoria, y estas simulaciones se utilizaron para ayudar a diseñar las protecciones costeras para tormentas y con efecto de cambio climático, ¿no? Eso fue un ejemplo bastante interesante de los primeros años del Hydrovit Float. Creo que esto fue 2018 o 2019 que se hizo esto, pero eso se hizo. O sea, estas obras se construyeron también en base a las simulaciones que se desarrollaron. Otro proyecto bastante interesante que se hizo en Costa Rica, y aquí el modelo fue utilizado porque se construyó esa carretera que ustedes ven ahí, y los vecinos estaban indicando que la carretera había producido que se incrementaran las inundaciones en la zona, digamos, aledaña. Entonces se hicieron todas las pruebas sin la autopista,
y se verificó que esto no era cierto, sino que lo que pasa es que había ocurrido una tormenta extrema que hacía 75 años que no ocurría, ¿no? Y no se contaban con los mapas de inundación digamos, para esa tormenta en la población, pero sí había data de esa. Y pudimos verificar que era una inundación normal que había ocurrido pero que la carretera no afectaba para nada digamos, el esquema de cómo se comportaba la zona inundable, ¿no? Eso es algo bastante importante. Esto no fue para aprobar una operación, fue para evitar una denuncia contra la operación, sentarse con la población y que ellos entendieran que no había ningún peligro de esta infraestructura que se había construido. Esto creo que es que es lo último que creo que les voy a mostrar. Es una metodología que creamos con los colegas de transporte. Se creó en Haití hace casi 7 años y hoy en día es un estándar en los proyectos de transporte. Y se acaba de aprobar el año pasado un programa en República Dominicana donde se priorizó con el Blue Spot Analysis y después se trabajó con el modelo para apoyar el diseño de las soluciones. Y hay más de 200 cruces de vía que se van a diseñar y los estudios hechos con el modelo forman parte de los paquetes de licitación, ¿no? Entonces, y esto fue muy interesante porque se hizo con los ministerios de República Dominicana y con el apoyo nuestro, evidentemente, y con los colegas de transporte. Y esta metodología es muy interesante porque básicamente se hacen los diseños de los puentes y los cruces. Hasta ese momento se diseñaban simplemente con una línea de flujo. Simplemente se tenía una línea de flujo y con eso se diseñaba todo. No se tomaba en cuenta la dinámica, no se tomaba en cuenta la fuerza o la energía del agua, y no se tomaba en cuenta otros elementos como la potencial erosión de las márgenes, qué diferencia había entre ubicar en una zona u otra los cruces de vía. Y yo hablando con la gente de transporte les dije que eso era bastante pocos, no era suficiente, y ellos me confirmaban de que constantemente perdían infraestructura debido a eventos de inundaciones en diferentes partes. Entonces desarrollamos esta metodología en donde incorporamos expertos también en evaluación de vulnerabilidades que desarrollaron curvas de vulnerabilidad para puentes y para cruces y logramos básicamente que en base a diseños se hacen, digamos, todos los estudios a detalle de las pilas, de la ubicación de los trazados, se identifican posibles consecuencias que puedan ocurrir aguas arriba o aguas abajo, zonas aledañas que puedan necesitar obras adicionales, y con esto se revisa el diseño, se vuelve a aprobar y de esta manera se tiene un diseño que está aprobado por el banco, por la agencia, por el país y que cumple con todos los requisitos, ¿no? Esto se creó, esta metodología se creó en Haití en ese momento y hoy en día se volvió un estándar, digamos, de transporte, ¿no? En sí. Entonces, esta es la otra metodología que se está utilizando adicionalmente, ya se empezó a utilizar en otros lados, digamos que no existía anteriormente a la existencia del hidrovisual y a los esfuerzos que desde el BID con el apoyo de Hidronia hemos hecho para cambiar la manera como se diseña la infraestructura y hacerla más resiliente. Esto era muy interesante porque cuando yo vi los primeros puentes que existían en Haití, que se iban a arreglar, me mostraban la foto y yo les decía, pero este río cuando crece se lleva esa estructura, ¿no? Y ellos me decían, sí, eso es lo que pasa cada vez. Yo decía, pero ¿y por qué ustedes siguen construyendo eso? Me decían, porque eso es lo que construyen en Haití, ¿no? Y yo les decía, nosotros somos un banco de desarrollo, nosotros tenemos que mostrarle a Haití por qué no pueden seguir haciendo sus puentes. Y con todo este esfuerzo, lo que hicimos fue demostrarles que había otro tipo de infraestructura que era mejor, con data que era bastante irrefutable. Y ahora se está construyendo de otra manera también ahí, y esto se trasladó a otros países. Otros temas interesantes que se han trabajado con este modelo son el apoyo a desarrollo de temas de calidad de agua, plantas de tratamiento en específico. Y lo que se ha hecho con esto es que en los diferentes procesos de construcción, primario, secundario y terciario, tú tienes que validar que lo que sale de esa planta sigue cumpliendo con la normativa ambiental del país. Y que si la planta falla, ¿qué pasa con ese vertido? O por ejemplo, si hay aguas muy bajas, ¿qué pasa con ese vertido? O dónde tienen que estar ubicados los dispersores, ¿no? Eso lo hicimos, estos dos ejemplos son muy interesantes, Paraguay, pero el de Lambaré, que está cerca de Asunción, es mucho más interesante porque el proyecto original, que fue hecho todo en plano, establecía que los dispersores estaban en el medio del río, porque se supone que en el medio del río están las mayores velocidades. Lo que ellos no se habían dado cuenta es que en un largo periodo del año,
el medio del río es una isla, una barra de arena, ¿no? Y entonces yo les dije, casi todo el año van a estar virtiendo en tierra. Y ellos no se habían dado cuenta de eso, ¿no? Se dieron cuenta cuando hicimos el estudio hidrodinámico, les hizo el estudio hidrodinámico del río en ese punto, y después cuando les mostré fotos satelitales que mostraban que era así. De tal manera que lo que se hizo fue analizar los dos brazos y se determinó en cuál de los brazos debían ir los dispersores y después se hizo todo el estudio ambiental, ¿no? Eso es otra de las maneras como nosotros usamos toda esa tecnología para, digamos, apoyar este tipo de estudios, digamos, en ríos como... y en el Lambaré fue interesante porque demostramos que cuando hay bajas importantes históricas, como la del 2023, creo, hay que tener un plan de manejo de esa petar, porque de lo contrario, digamos, contaminas el río y contaminas muchas zonas de agua abajo, que digamos son, mientras no terminen de construir la obra, pero cuando la obra esté terminada, se supone que el vertido es básicamente cero, ¿no? Pero mientras tanto, hay que hacer un plan de manejo, no pueden verter lo mismo, porque si no terminan en aguas bajas, terminan contaminando las riberas y las zonas de pesca que están mucho más abajo. Este es otro de los grandes casos de cómo nosotros podemos utilizar la ciencia y la tecnología para procesos de programas de inversión. Y lo bueno de todo esto es que es todo dialogado con el gobierno. Y los gobiernos cada vez han tenido mayor confianza en los modelos. Y ya yo no he viajado más a presentar el modelo. Básicamente nos llegan las solicitudes de los gobiernos a nosotros para que los apoyemos. Y esto es un tema que es bastante interesante que ha ocurrido. Y el tema que estamos tratando de ahora de resolver es justamente cómo hacemos que esto sea sostenible, porque tú entrenas gente, le das las capacidades, pero la gente se va, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros crear un patrón de soporte en el cual no dependa enteramente de nosotros? Porque, digamos, las capacidades de apoyo que son cada día más difíciles y reinvertir fondos en el mismo país es algo que al banco no le gusta mucho. Y eso es así, lamentablemente. Entonces nosotros estamos tratando de crear un sistema local usando las universidades, consultores locales que nos puedan ayudar a generar algo que sea autosostenible por cada país y que ellos puedan mantener este ciclo con apoyo limitado de parte nuestra, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Ya la parte técnica de implementación y cómo usarlo y para qué, digamos, está eh, bastante ya establecido y con bastante éxito. Y lo que seguimos viendo es qué podemos hacer más, cómo vamos más adelante, qué más podemos hacer, cómo podemos seguir siendo la cresta de la ola, porque por lo menos ahora, tanto con el Hidrovit Flood como con el Hidrovit Nexus, estamos en la cresta de lo que es el tema de modelaje hidrológico hidrodinámico y queremos seguir estando en la cresta, ¿no? Entonces, siempre estamos pensando cómo podemos mejorar y qué más podemos hacer con nuestros socios, digamos, técnicos. Y bueno, eso es básicamente lo que les quería mostrar, para mostrarles, digamos, cómo todo ese tema técnico que estuvieron viendo, digamos, hasta la semana pasada, se funde para crear soluciones, digamos, para el desarrollo y para reducir riesgos, digamos, de inundaciones, ¿no? Me faltó nombrar algo aunque quiero que estoy pensando en comenzar a desarrollar, que son los sistemas de alerta temprana. Muchos países no tienen la capacidad necesariamente de hacer pronósticos de tiempo real, pero tuvimos la suerte de ir a viajar. Estuvo Alejandro, tuvo la oportunidad también de estar ahí, de ver cómo funciona Corea utilizando, digamos, data sintética, gemelos digitales y algunas simulaciones para poder generar, digamos, sistemas de alerta temprana. Claro que ellos alimentan con sus 6.000 estaciones que tienen generando, pero digamos, se puede hacer una forma más simplificada y apoyar con sistemas de alerta temprana eh, sitios más vulnerables que no tienen esa capacidad económica de inversión y esa capacidad tecnológica por ahora, ¿no? Por eso son todos los temas que también vamos a comenzar a impulsar. Y eso creo, y eso es todo, básicamente. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Mauro, por la Claro. excelente presentación. Bueno, te hago llegar algunos comentarios que hemos ido recibiendo en el chat. Em, bueno, nos menciona Angélica, felicitaciones y gracias por la presentación. Ella está en Argentina. María Isabel Polanco desde Mérida, Venezuela. Muchas gracias, excelente presentación. Había una pregunta, o sea, voy a obviar las felicitaciones. Y
Hay una pregunta muy interesante que hace Karena, me imagino que es de Venezuela, dice, excelente el proceso de todas estas herramientas para facilitar la planificación y los servicios urbanos, específicamente al recurso hídrico. Ahora, ¿qué se puede hacer en el caso de Venezuela, donde toda la plataforma de toma y registro de datos ella dice, está nula o es tan débil? ¿Existe una alternativa para trabajar con estas herramientas en nuestro país? Mira, se han hecho cosas muy interesantes, ¿no? Aquí, fíjate, se han hecho cosas muy interesantes con todas las herramientas. Digamos, me atrevo a decir que la última actualización de algunos balances hídricos de cuencas principales de Venezuela se hizo con el Hidrovit, eso se coordinó con Luis Mora y la ULA que lo hicieron, desde la Universidad Central se han hecho estudios bien interesantes con el Hidrovid Flood. Hace poco se terminó una tesis de grado que fue muy buena, en donde ellos mismos diseñaron incluso algunos elementos para tomar mediciones, ¿no? Y lo que se busca es un poco ver cómo ese tipo de sistemas puede quedar fijo. Pero se han hecho estudios, se pueden hacer estudios. Ahora, el tema de la data es un tema mucho más complejo. Hay muchos planes que simplemente están esperando oportunidad para que se puedan ejecutar para, digamos, recuperar, digamos, lo que es el sistema, digamos, hidrometeorológico en Venezuela, porque es algo demasiado importante, no solo para el tema de agua, pero, digamos, toda nuestra energía viene de una de las cuencas principales que tenemos y necesitamos recuperar, sí, ahí también es importante recuperar todo lo que es el sistema de monitoreo, porque ahí vienen los pronósticos, pero eso es algo que hay que hacer a nivel nacional y sí hay planes de mejorar eso. Lo bueno es que cada vez contamos con mejor información satelital, cada vez es más confiable, quizás no para eventos extremos, pero digamos para la mayor parte de las cosas se puede utilizar y se pueden hacer importantes esfuerzos en esto y hay muchas cosas que ya se pueden hacer, ¿no? Otras definitivamente habrá que avanzarlas, habrá que mejorarlas, pero hay muchos estudios que se pueden hacer, hay muchas cosas que se han estado haciendo en Venezuela con los modelos y hay muchas cosas que podemos seguir digamos, apoyando con el uso de los modelos, ¿no? Pero sí, sí tengo fe de que de que se va a estar trabajando también el tema de cómo mejorar, digamos, los datos, porque esto va a permitir, digamos, recuperarlos. Si queremos recuperar el sector de agua, también necesitamos volver a recuperar el tema de poder entender un poco cómo funcionan las cuencas y los pronósticos para saber cómo manejamos los embalses, ¿no? Y cómo garantizamos, digamos, un servicio. Pero eso se está haciendo, pero digamos, hay muchas experiencias que ya hemos tenido con data satelital que ha resultado en buenos resultados iniciales, ¿no? Y por ahí se podría empezar también. Perfecto. Una pregunta que se hace aquí es, en términos de si hay alguna experiencia que sugiera cuánto pudiera tomar un proceso de recuperación de esos sistemas de monitoreo de data. Mira, Eh, el tema más que de tiempo y voluntad es económico. O sea, eso hay que estar claro, digamos. Recuerdo un plan para recuperar todo un sistema hidrométrico en un país es una inversión que puede costar más de 400 millones de dólares. Fácil. ¿Ok? Porque no es solo recuperar el sistema, es recuperar la infraestructura que maneja ese sistema, dónde están ubicados los comercios. Hay muchas cosas y el estimado que nos salió para otro país fue de alrededor de 250 300 millones, ¿no? Entonces, es poco viable que se abra una ventana de inversión de un solo golpe de por esa cantidad para recuperar un sistema de claro. meteorología, porque, digamos, no hay mucha voluntad en ningún país, ¿eh? De hacer este tipo de inversión tan grande. Entonces, esto se hace por bloques, ¿no? Entonces, se priorizan zonas y se va trabajando. Entonces, esto significa, si hubiera el fondo, cayera un dinero, no sé, de algún, no sé, de algún donante imprevisto que pudiera dar toda esa cantidad de dinero, digamos, tú puedes terminar esto en un lapso de 3 4 años y comenzar a ponerlo operativo, ¿no? Pero va a tomar mucho más que eso, ¿no? Para tener un sistema como uno lo quisiera tener. Inicialmente se tendrá en cuencas prioritarias, se hará en las zonas más importantes, pero después de ahí en adelante, imagínate que vas a tener que empezar a contar tiempo para que esa data sea realmente útil para hacer estadísticas, ¿no? Ese es otro tipo. Claro, Es otro dato bastante importante, ¿no? claro, Pero por claro. algún lado hay que empezar. Tú vas a poder pegar esa estadística con la estadística anterior que tienes
que hay un proceso ahí de digitalización que imagino que habrá que hacer de un montón de datos, que yo creo que se ha estado haciendo algún esfuerzo en eso también. Pero digamos, el tiempo que se perdió en todas las estaciones que se perdieron es un hueco que no se puede recuperar, se puede ayudar con algunas estaciones satelitales, pero en sí se pierde muchos años perdidos, ¿no? Entonces, hay dos tiempos diferentes ahí, ¿no? Para llegar a donde nosotros queremos que se quiera llegar. Y habrá que tener paciencia. Esa es la Muy bien, realidad. perfecto. Yo, bueno, quisiera invitar, porque tenemos unos minutos afortunadamente para si hay alguna participación de alguno de los asistentes que quisiera hacer algún comentario vinculado a estos temas que viene planteando Mauro, pues bienvenida. En el caso de Karina, que hizo la pregunta anterior, ella informa que está desde el Táchira. Yo creo que vale la pena también, Karina, plantearte que como acaba de plantear Mauro, o sea, eventualmente se abren algunas ventanas de oportunidad para hacer algunos esfuerzos que de alguna manera, si bien no resuelven por completo el problema para el país, sí se logran dar algunos pasos interesantes en algunas regiones. Y en este sentido, te puedo decir de que se está generando justamente en este momento un esfuerzo interesante para tratar de dar unos pasos importantes en los Andes venezolanos, en Táchira, en Mérida y en Trujillo. No puedo dar mayores detalles ahorita, pero todo sugiere que en el último trimestre de este año pudiera estar arrancando una iniciativa importante que va a permitir pues avanzar en no solamente la recopilación de datos, sino en el fortalecimiento en capacidades locales para manejar estos modelos, ¿no? Igualmente, hay una iniciativa muy importante que está desarrollándose en este momento en la Universidad de los Andes y que va a servir de alguna manera de espacio para la certificación y la formación de personal en el uso de estos modelos que acaba de mencionar Mauro. De hecho, esa iniciativa la apoya el Centro de Soporte Hydrobit. Y bueno, reitero que es una herramienta muy potente y que ya él lo mencionó, pues tiene la bondad de que es gratuita, la capacitación se ofrece, el apoyo técnico, entonces creo que es una oportunidad muy interesante para todo aquel estudiante, todo aquel profesional que quisiera hacerse de estas herramientas e incorporarlas pues en su quehacer. Sí. Yo Bueno, Alejandro, simplemente para terminar, yo quería decir que, como tú lo estás diciendo, para nosotros es un placer trabajar con las universidades, hemos estado trabajando con la Central, hemos hecho trabajo también con la ULA, y la idea es seguir apoyando, o sea, que temas de investigación, temas de tesis, pero hemos ido un poquito más allá, ¿no? Yo me atreví a lanzar una propuesta para un tópico especial para la maestría de hidráulica en el Instituto de Mecánica y Fluidos, que es muy interesante y que espero que en algún momento pueda arrancar, que es justamente el uso de herramientas computacionales para programas de inversión, ¿no? O sea, cómo se llega al punto donde hay que llegar a utilizar esta herramienta y cómo estas herramientas llegan al punto donde se formula el programa. Entonces, hay muchas maneras como queremos crear capacidades. Siempre estamos buscando también gente que nos apoye en consultoría, o sea, que gente que se capacite en modelos y que usar los modelos realmente puede terminar siendo apoyo en consultorías que nosotros hacemos en todas partes del mundo. O sea que eso es una opción también bastante importante que hemos estado haciendo. En este momento tenemos menos consultores que a veces proyectos que nos piden apoyo. Entonces, eso es algo bastante interesante también que queda por ahí. Nada, eso. De resto, muchas gracias por la oportunidad. hay Y fíjate, Alejandro, creo que José Luis quería participar. Adelante, José Luis, sí, solo un bienvenido. comentario solamente. Bueno, primero felicitar a Mauro por ese gran esfuerzo que están haciendo en el BID, ¿no? Pero yo tenía una duda realmente que se me presentó ahora, eh, pues se le ha podido preguntar a Reinaldo García cuando hizo su conferencia hace un par de semanas, ¿no? Pero entiendo que el BID, el modelo HydroBID, ha acoplado varios modelos, los modelos hidrológicos en las cuencas, con los modelos hidráulicos en los ríos, en los cauces, con el modelo de drenaje urbano en las ciudades, ¿no? Eso es extraordinario, ¿no? Eso está relacionado con el agua, ¿no? Entonces me pregunto si han pensado en incorporar la producción de sedimentos de las cuencas, es decir, porque yo sé que el modelo trabaja con los problemas de transporte, erosión y deposición, ¿no? En los ríos, ¿no?
pero la producción de sedimentos en las cuencas que pueden aportar sedimentos en exceso de la capacidad de transporte o por defecto y que pueden ocasionar problemas en los cauces agua abajo. ¿No? No sé si lo han pensado o lo han hecho ya, que es incorporar un módulo de producción de sedimentos tanto ordinario como extraordinario, sedimentos finos, gruesos y por eventos extraordinarios que puedan ocasionar deslaves. Esa era la pregunta que quería hacer a Mauro, ¿no? Sí, no, interesante, porque hay dos cosas sobre eso. Hay el hidrobit, pero esto es para otro tipo de aplicaciones. Tiene un módulo que usa el MUSLE para estimar producción de sedimento en la cuenca, ¿no? En la cuenca. Pero esto básicamente nosotros lo hemos utilizado para hacer estudios de cuánto sedimento puede llegar a un punto, sobre todo en embalses, ¿no? Y esto nos lo han pedido para mantenimiento de obras de mantenimiento de embalses o estimación, y se han hecho cosas interesantes como, por ejemplo, en estudios de resiliencia, ver cuánto puede cambiar la producción de sedimentos si cambia el uso de suelo o si cambian los regímenes de lluvia y ver qué pasa con embalses hidroeléctricos o de multipropósito, ¿no? Esa parte está hecha. Una parte que nosotros queríamos, yo siempre he querido ver cómo la desarrollamos, es justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque, digamos, cómo nosotros podemos incorporar la generación de sedimentos puntual para estudios de más de detalle, ¿no? Y la generación de sedimentos que puedan o generar un debris flow o generar un bloqueo en un río, ¿no? Y generar una situación totalmente diferente a la que a lo mejor está generando, es algo más detallado. Y ese modelo de movimientos de masa ha sido una idea que hemos tenido, pero nunca hemos llegado al punto de que hemos podido desarrollar, ¿no? Entonces, digamos, lo único que tenemos por ahora, el hidrolito sí te genera potencial de generación de sedimentos a nivel de cuenca. Eh, Sí. y el hidrobit flota ahora lo que hace es tránsito de sedimentos a nivel de río, ¿no? Pero no hemos podido unir esas dos cosas en un solo modelo, ¿no? Digamos, la generación de cuenca con después el tránsito, digamos, a nivel de río. Pero es una idea que siempre le hemos tenido presente que queremos desarrollar porque tiene muchas aplicaciones y tiene mucha importancia también eso. Muy bien, gracias, Mauro. Bueno, muy bien. Por ahí hay la solicitud, Mauro, de algún canal de contacto. Si, eh, bueno, yo coloco les acabo de colocar el correo electrónico del SIGIR. Cualquier cosa, inclusive si quieren a través de nosotros le podemos hacer llegar a Mauro. O si no, tú puedes escribir ahí cualquier correo a donde se te Sí, puede. no, voy a poner el mío porque el de hidrovir.org está en este momento con problemas. Ah, ok. Aparte, estamos por lanzar ya esta lista, hemos tenido unos problemas técnicos para lanzar la newsletter del centro, y si Sí. alguien está interesado en participar, también me puede decir, me puede mandar correo para incorporarlo en la lista para que les llegue. Tenemos esa newsletter del centro de soporte hoy con bastante información. Muy Eh, bien. hay otra cosa que me están preguntando ahí, que si la comunidad puede contribuir con la Correcto. migración de data. Sí, de hecho, las iniciativas de lo que se llama hidrología comunitaria es algo que la OMM mueve bastante, ¿no? Y dentro de la filosofía lo que estamos tratando de hacer es también incorporar esa parte. Hay varias metodologías y hay varias cosas que funcionan en ese sentido y han tenido éxito en muchos países. Entonces sí hay una posibilidad de ese tipo de actividades. Perfecto, muy bien, excelente. Bueno, muy bien, yo creo que no hay más, aparte de las múltiples felicitaciones, no veo más preguntas como tales ni aportes en el chat. Entonces, pues yo quiero realmente agradecerte, Mauro, por la excelente presentación. Yo les quiero informar a todos que esta misma semana les haremos llegar por correo electrónico los enlaces a todas las conferencias de este ciclo de conferencias sobre caracterización y reducción de riesgos hidroclimáticos, eh, y que van a estar ubicadas tanto en los canales de YouTube de la Academia Venezolana de Ingeniería y Hábitat como del Centro de Investigación en Gestión de Riesgos. Ahí van a poder, mm, mm, bueno, tener acceso a cada una de estas presentaciones e inclusive utilizarlas libremente, referirlas en caso que así lo necesite.